estaría bien que se alzase una exclamación paralela a la ecología, defender la naturaleza propia del ser humano y de cada individuo. Palabras de Katsumi Mamine. En el capítulo de hoy hablaremos de las 5 reactividades cósmicas que conforman lo que es la morfopsicología del infinito, es decir, las tendencias dinámicas de movimiento que son la disrupción propia del campo cuántico. Nos acercaremos de la mano de Katsumi Mamine, maestro Zen de un dojo al que tuve la gran suerte de poder asistir en Barcelona hace ya muchos años, donde tuve la oportunidad de acercarme a la cultura Zen y, más allá de la cultura Zen, de la forma sintética y adaptada para Occidente que tenía Katsumi Mamine para acercarnos a este conocimiento que en la cultura Zen más profunda esencialmente se llega para obtener el conocimiento primordial de cómo mantener la salud y de cómo interaccionar con las fuerzas cósmicas. Katsumi Mamine, nacido en Tokio el 31 de marzo de 1944, es hijo de una alumna de un dojo Zen que difunde un arte Zen moderno que fue nombrada Seitai por el maestro Haruchika Noguchi. Haruchika Noguchi, desde muy temprana edad, muestra unas habilidades increíbles en el dominio de la energía y en su forma de usarla para la sanación, creando a sus 15 años un dojo, ya siendo maestro de un dojo, en el cual él explicaba esta arte que fue llamada Seitai, que significa Sei, orden, y Tai, cuerpo, es decir, el orden del cuerpo. A través de la apreciación de cómo en el reino natural se muestran y se expresan los 5 movimientos básicos que conforman su espacio y su tiempo, Noguchi extrae el conocimiento primitivo de la cultura japonesa y forma un método infalible para la curación y para el desarrollo ordenado de una vida. Katsumi Mamine, nacido en el vientre de un practicante de Seitai que fue su madre, también recibió el Yuki, que es la canalización de la energía a través de las manos, por parte del maestro Noguchi ya desde en el vientre de su madre, haciendo un nacimiento de un ser maravillosamente sensible que cuando sale de Japón se da cuenta que si no se contextualiza dentro del ámbito occidental la información de su maestro Noguchi, no llegaría a Occidente. Él se toma la ardua tarea de destilar ese antiguo conocimiento visto de una forma moderna a través de la apreciación de Noguchi, adapta toda esa información para que un académico que estudia medicina o cualquier persona que estudia la salud del cuerpo en un ámbito occidental pudiera entender, pudiera sintetizar y comprender y llevar a su vida como una forma profunda de entender lo que realmente somos como seres biológicos. Soy su anfitrión Arthur Lanz y esto es Humanos Estelares. El arte del Seitai es algo muy profundo que consta de diferentes disciplinas de comprensión y de práctica, como son el Yuki, como he comentado antes, el Yuki, la canalización de la energía, del Ki, a través de las manos, pero también hay otras prácticas como el Yoko, un tipo de respiración que despierta el automatismo natural del cuerpo humano, el Katsuren-undo, que es una práctica donde ya el cuerpo humano se libera en un vaivén de movimientos en búsqueda de recobrar su organización, su orden y su equilibrio a través de la expresión en el movimiento, y en el cual en estas diferentes áreas se debe de comprender lo que son los 5 movimientos base, las 5 reactividades base del universo. En el capítulo de hoy hablaremos de la morfopsicología del infinito como la expresión de estas 5 dinámicas universales. Las 5 dinámicas universales o 5 reactividades son las siguientes: el movimiento arriba-abajo, el movimiento
adelante, atrás, el movimiento en un lateral derecho, en un lateral izquierdo, el movimiento de rotación en sentido de las agujas del reloj, en el sentido de rotación contrario a las agujas del reloj, el movimiento de implosión y explosión. Estos 5 movimientos, como acabo de expresar, en sus dos polaridades positiva y negativa, es decir, arriba, abajo, positivo, negativo, adelante, atrás, positivo, negativo, a la derecha, a la izquierda, positivo, negativo, en rotación en sentido de las agujas del reloj y en contrario a las agujas del reloj, positivo, negativo, y implosión, explosión, es decir, explosión positivo, implosión negativa. En estas 5 tendencias del universo, en sus repartos de acción dinámica, conforman la holografía de cualquier objeto. Obviamente, la vida no está exenta de la manifestación de estos 5 movimientos y, de hecho, como seres que nos podemos mover, que podemos circular libremente por el planeta, es decir, caminar, correr, etc., usamos las tendencias de estos 5 movimientos para poder hacerlo. Cuando la armonía que se representa en tu sistema central, llamado CBP, cabeza, vértebras, pelvis, cuando el movimiento natural equilibrado que representa estos 5 movimientos es truncado, es decir, es inhibido, se entra en un desorden el cual provoca una enfermedad, provoca un deterioro, una degeneración del organismo. Es muy importante que esta CBP, esta cabeza, vértebras, pelvis, se expresen de una forma natural y constantemente esté amoldándose con las diferentes interacciones energéticas que recibimos a diario, de las fuerzas cósmicas como el sol, o las fuerzas naturales como el viento, la humedad, la temperatura. Constantemente estamos en un flujo dinámico que nuestro cuerpo debe de contrarrestar encontrando un orden constante en un vaivén que debe ser equilibrado entre estos 5 movimientos. Cuando alguno de estos movimientos es frenado, se expresa como una tendencia. Esto provoca las diferencias morfológicas que tenemos, por ejemplo, seres de una misma especie. Por ejemplo, diferentes humanos en diferentes regiones del mundo tienen diferentes grupos de tipo sanguíneo, diferentes tipos de piel, diferentes tipos de ojo, de cabello, de estatura, que de alguna forma nos están mostrando cómo en su entorno es requerido cierto frenado de estos movimientos, generando esas tendencias que van hacia un movimiento o hacia otro movimiento representándonos. Asimismo, inclusive miembros de la misma raza, para decirlo que de alguna forma, también experimentan esas pequeñas diferencias. Hay algunos un poco más altos, unos un poco más bajos, unos un poco más anchos. Aquí podemos ir dilucidando cómo impacta estos movimientos en el cuerpo humano y cómo modifican nuestra forma de pensar y nuestras acciones. El origen de la enfermedad. Katsumi nos comentaba en el dojo que hipotéticamente en el descubrimiento, por ejemplo, del fuego, ese animal que tenía un volumen de energía determinado para su supervivencia, al obtener las bondades del fuego, no tenía que, por ejemplo, usar tanta energía para digerir su alimento. Lo podía cocinar, preparar, para que el cuerpo lo absorbiera de una forma más fácil y de esta forma no tendría que hacer una digestión tan larga. Además, en los días de frío le daba calor, cosa que normalmente el cuerpo tenía que hacer con sus propios recursos, trabajando el triple calentador, elevando la combustión de carbohidratos y una respiración determinada que provocaba ese aumento de calor. Ya esa energía ya no se usaba. Es decir, muchas implicaciones tuvieron en el cuerpo del ser humano cuando descubrió el fuego. No tuvo que gastar ese volumen de energía. Y ese volumen de energía es algo que viene de fábrica, para que nos entendamos, con nuestro organismo.
Si no movemos, no usamos esa energía que tiene que estar en movimiento, que es una energía dinámica, se estanca, y al estancarse produce las diferentes tendencias morfopsicológicas del ser humano. Empezamos desde las que se representaron en primer lugar, que en realidad en la naturaleza se expresan como en el último lugar, luego lo veremos, pero en primer lugar hablamos de una hipótesis de ese hombre cavernario, de ese hombre que vivía en completa armonía también con la naturaleza, pero que expresa sus primeras tendencias al tener más energía, fruto de haber descubierto el fuego. Encontramos lo que es el movimiento de explosión, que le llamaremos en términos humanos pélvico abierto, y el movimiento de implosión, que en términos de humano es pélvico cerrar. Esos dos tipos de movimiento expresan la primera, vamos a decir, resistencia al movimiento dinámico que se expresa en este hombre primitivo, el cual uno es cazador, pero el que da, vamos a decir que morfopsicológicamente el movimiento de explosión obviamente da una constitución tanto ósea como muscular más grande que el resto. O sea, suelen ser personas altas, suelen ser personas de espalda ancha y configuración monolítica, es decir, fuerte, estable. Sin embargo, el movimiento contrario, el movimiento implosivo, representado como pélvico cerrar, son al revés, más bien tirando a estatura baja, proporcionados, con la cabeza proporcionada, tal vez un poco chica, pero en relación proporcionado, pero pequeño, ¿sí? Ese pélvico cerrar y ese pélvico abrir constituyen diferentes morfopsicologías. El pélvico abrir no tiene la necesidad, es decir, no le gustan los problemas, él difumina los problemas, él pulveriza los problemas, y cuando se encuentra con un problema lo que hace es da por naturaleza para aumentar ese índice vibratorio y que todo el mundo esté feliz. Su única preocupación es que todos estén bien, es el gran papá que quiere que todos sus hijos estén bien. Pero no le gusta ahondar mucho en esos problemas, ver de dónde salen, cuál es el origen de ese problema, sino que simplemente se va a centrar en solucionar el problema. Por lo tanto, suelen ser líderes, suelen ser líderes guerreros también, pero no tanto por lo combativo, sino por la capacidad de liderazgo que tienen, la capacidad de hacer que toda la tribu se sienta bien, se sienta acogida. En la antigüedad, pues este líder, digamos, tribal, solía tener una constitución pélvico abrir. Sin embargo, el pélvico cerrar sería más bien el chamánico, el chamán, el que se aparta del grupo, porque tiene una forma de percibir y de concebir los problemas de una forma contraria al pélvico abrir, sino que lo que hace es precisamente desmenuzar, pero ir encajando, ir encontrando la relación en todas las cosas a través del movimiento implosivo hacia ese silencio, hacia esa compresión. Normalmente el pélvico cerrar trabaja de dos formas. Trabaja o bien se sienta debajo de un árbol ante una hecatombe mundial, se sienta debajo de un árbol y no hace nada absolutamente. O se levanta y empieza a arreglar el mundo solo. Empieza a arreglar todas las cosas, ir organizándolas, ir ordenándolas para generar de nuevo esa organización, ese orden implícito que se requiere para fluir. Normalmente los movimientos, cuando se expresan en las 5 reactividades cósmicas, se suelen representar 5. En este caso, como podemos ver, el movimiento de explosión y de implosión lo representamos como 2 diferentes movimientos, tal vez porque son los que nosotros como seres humanos más estamos identificados en el primer proceso de lo que es el estancamiento de la energía y el cómo necesitamos reaccionar para poder reordenar esta energía.
En los próximos movimientos hablaremos de positivo y negativo como aspectos, digamos, positivos o negativos dentro de lo que es el fluir, ¿no? Dentro de lo que es la salud. El siguiente movimiento que vamos a ver, ahora vimos el movimiento explosión e implosión, pélvico abrir, pélvico cerrar. El siguiente que vamos a ver es el rotativo. El rotativo es morfopsicológicamente un poquito más bajo que el pélvico abrir, pero un poco más alto que el pélvico cerrar. Suelen ser personas anchas que tienden a tener estas formas redondas. Una cosa que caracteriza mucho al personaje que está impactado por el movimiento rotativo es la cabeza en forma de cacahuate, es decir, el lóbulo frontal un poquito hacia afuera, la parte de la nariz un poco hundida y el mentón más prominente, pero no cuadrado, sino simplemente redondo hacia adelante. Esta forma de cabeza de cacahuate es muy característica del movimiento rotativo, así también como una estatura no chaparra, pero mediana, baja, y una complexión redonda y con los atributos, digamos, un poco del pélvico abrir, pero más redondeada, ¿vale? Entonces, el rotativo como psicológicamente se expresa como un ser que está todo el rato concebiendo lo que recibe y lo que da. Cómo recibe las cosas, cómo da las cosas. En su aspecto positivo es una persona que es muy agradecido darle, porque sabe ser un buen recibidor. Cuando tú le quieres dar algo a una persona rotativa en una polaridad, vamos a decir, correcta, esa persona rotativa ya te va a inspirar lo que necesita exactamente, ni más ni menos. Y además lo vas a saber recibir de una forma muy amable, te va a ser muy fácil darle lo que quiere. A la vez, cuando da lo justo, es decir, da aquello que necesitas, aquello que realmente en ese momento es organizado, correcto, equilibrado, dar. Sin embargo, cuando está en el aspecto, digamos, desordenado, el rotativo pues tiene en su contraparte pues esa cierta avaricia, siempre calcular lo que da conforme lo que está recibiendo, y bueno, pues el proceso contrario a lo que habíamos dado antes. El siguiente movimiento que vamos a ver es el lateral. El lateral es un ser más alargado y proporcionado. Vendría a ser como un pélvico cerrar, pero alargado. Ese alargado, pero de forma proporcional, para que entendamos, en Occidente sería el canon de belleza. Sería un modelo, un supermodelo, una supermodelo. Tienden a tener este equilibrio proporcionado y ese dinamismo que se puede ver a la derecha y izquierda, que es la seducción. Cuando dos personas están enamoradas es muy fácil observar qué está pasando, porque sus ojos, si tú te fijas en sus ojos, van de un lado para el otro, no pueden estar fijamente clavados hacia la otra persona, sino que van de un lado a otro, de un lado al otro. Esa seducción, ese movimiento de sí pero no, pero sí pero no, es una búsqueda del equilibrio. El lateral, cuando está bien aspectado, va a ser una persona muy equilibrada, pero no en conforme cómo da, cómo recibe, más allá de cómo él percibe lo que recibe o no. El lateral va a estar siempre en un continuo pulso entre esa luz y esa sombra, que cuando están equilibrados pues producen esa sensación de belleza. La belleza es un sinónimo de orden, la belleza es un sinónimo de simetría, es decir, de equilibrio, ¿no? Entonces el lateral bien aspectado es una persona bella por naturaleza, exuma belleza. Cuando el lateral está mal aspectado, no pierde su belleza, sigue siendo proporcionalmente bello, sin embargo, pues tiene esas tendencias a veces a ser demasiado pesimistas o a veces demasiado optimistas, cuando
pierden ese equilibrio. También son increíblemente indecisos, porque constantemente ese vaivén, como no están integrados bien en ese orden del vaivén, pues todo el rato cuando debería actuar piensa que es mejor no hacerlo, y cuando debería hacerlo, cuando no debería hacerlo lo hace, ¿no? Es un desequilibrio dentro de esta indecisión, y es un indeciso por naturaleza en su estado desequilibrado. El siguiente movimiento es hacia adelante, hacia atrás, y le llamamos el movimiento frontal. Tiene mucho que ver lo que son los hombros, es decir, el frontal desplaza su cabeza hacia adelante, pone sus hombros hacia adelante. Es un movimiento que cuando describimos morfopsicología lo describimos como luchador de box, como tiene una complexión cuadrada, es decir, tiene una cabeza con tendencia a rasgos cuadrados, una mandíbula cuadrada. Sus hombros, sus músculos suelen estar marcados. Suelen ser personas que tienen esta fuerza en su cuerpo cuando los ves, un poco menos equilibrados que los laterales, la tendencia más erática como es el pélvico abrir, pero con proporción como sería un lateral. Entonces tiene esa constitución bella, pero de luchador, rígida, cierta rigidez, y su tendencia es, como dice, el frontal. El frontal busca siempre un objetivo. O sea, lo que le mueve al frontal es la búsqueda de objetivos. Si no está en un objetivo, cumpliendo un objetivo, se siente que no está en su misión de vida. El frontal quiere ir hacia su objetivo a toda costa y va siempre en la dirección más corta. Si hay problemas o obstáculos en el camino, no entiende lo que significa darle la vuelta, buscar el mejor camino, no. Él atraviesa por lo derecho y va del punto A al punto B. Eso en bien aspectado, son personas que son coaches, son personas que son realmente que saben motivar a los demás, que son los que en un grupo, en una expedición, en una travesía, son los que marcan el paso. Es decir, cuando hay una vicisitud, ellos tienen la habilidad de no desistir, ellos van siempre hacia adelante. En el mal aspecto, pues bueno, simplemente no ven lo que pueden estar pisando. Es decir, y aunque lo vean, les es muy difícil rectificar su camino. O sea, el frontal, para dirigir su atención cuando ves que va en línea recta y que, bueno, puede causar daños, no se le puede decir, oye, date una curva, gira y rodea el obstáculo. No, le tienes que fijar objetivos más cercanos que vayan corrigiendo su movimiento. Cuando está bien aspectado, él puede corregir su rumbo con esos nuevos objetivos más a corto plazo. Cuando pierde su equilibrio, pues tiende a trazar siempre el camino más derecho, más directo, y pasa por encima de todo y de todos. Por último, el último movimiento, que es arriba, abajo. Ahí tenemos lo que llamamos en términos humanos la persona cerebral, la persona que tiene esa estaticidad del aquí y el ahora, que es la observación, el raciocinio por excelencia. Se manifiesta como el más alargado de todos, o los más altos. También sus extremidades son alargadas, sus dedos son alargados, sus rasgos tienen ángulos, suelen tener cabeza pues tirando a lo triangular. Tanto sus cejas como sus orejas como su mentón pueden mostrar rasgos aguiformes, es decir, con esa forma puntiaguda o bueno, angular. Como dice la palabra, cerebral es una persona que tiene la capacidad de detenerse y observar cualquier problema antes de actuar. Obviamente esto es algo que bien aspectado es muy bueno, muy ventajoso, porque
Muchas veces ante la acción-reacción se toma la vía más corta para reaccionar. Sin embargo, tal vez con un poco de astucia podríamos ahorrarnos mucha energía y salirnos airosos de esa situación. El cerebral, por supuesto, siempre va a tener la mejor salida ante un problema, la más meditada, la más correcta y más equilibrada. Mal aspectado, pues es una persona que esa rigidez le priva del movimiento. Esa rigidez de cuándo debe de hacerse el qué también puede provocar mal aspectado que pues falte la acción, es decir, que todos ya hayan llegado al campamento y él todavía no ha preparado ni su maleta, ¿no? Es decir, que cuestiones emocionales las quiere llevar a un plano muy cerebral, como por ejemplo, hoy el sábado por la tarde a las 4 es la hora de darle el beso a mi novia. No, eso es lo mal aspectado, lo mal llevado por una persona con tendencia a este movimiento cerebral, arriba, abajo. Sin embargo, cuando está bien alineado, pues una persona que usa la mínima cantidad de energía para conseguir el máximo logro. Estos 5 movimientos los podemos ver reflejados tanto en la mecánica cuántica y en el comportamiento de la astrofísica, del movimiento de las órbitas planetarias, de las configuraciones de lo que es una galaxia, como el comportamiento de los grandes astros. Lo vemos manifestado en todas las unidades de la conciencia y son una maravilla las reflexiones que podemos obtener simplemente observando cómo son estas 5 dinámicas sagradas, maravillosas que conforman nuestra realidad. Katsumi nos explica cómo desde el descubrimiento del fuego, las primeras manifestaciones, tendencias que muestran en los rasgos humanos vienen siendo primero de las pélvicas, que son esos cazadores, esos recolectores, ese pélvico abrir, ese cazador que involucra al grupo a ir a cazar, o ese pélvico cerrar, que es el recolector. Conforme va mejorando su desempeño, va teniendo más energía que debe de renovar con nuevas tendencias, nuevas acciones, y aparecen ya después lo que son los ganaderos y lo que es el agricultor. Ese ya sería el movimiento rotativo, el movimiento que reúne al ganado, que reparte la semilla de forma medida en el tiempo-espacio para obtener el mejor rendimiento de la tierra. Después, cuando obviamente eso se va mejorando, ahora ya tenemos mucho grano, ya tenemos mucho ganado, empiezan a llegar más personas, empiezan a hacer las ciudades, y esos rotativos que eran los ganaderos y los terratenientes, para decir una forma, vienen siendo ya después los mercaderes. Los mercaderes ya tienen una tendencia lateral, ¿no? Salimos del rotativo para llegar al lateral, porque el mercader tiene que trabajar la seducción, no solamente es reunir el ganado o plantar las semillas, sino es convencer, es lidiar, es buscar el mejor precio y conseguir hacer la venta. Eso ya es algo más del lateral, ¿no? Que va buscando los pros y los contras, y si conseguimos ver lo peor y lo mejor de un producto bajo los ojos de un comprador, es una venta asegurada. El lateral es el seductor. Claro, esa abundancia de comida, esa abundancia de recursos llama la atención de otros grupos, de otras poblaciones, y aparece el guerrero, el defensor, el que su trabajo, en su vitalidad, la debe de usar para defenderse de otros humanos. El luchador, el ejército, el que defiende a esa ciudad. Y por último, esa permanencia que da a la ciudad esos defensores genera otro personaje más, que es el que ya directamente no tiene ninguna relación con el mundo físico, para aportar a la sociedad un conocimiento propio del cerebral, ¿no? El último movimiento del cerebral, arriba y abajo, que es el que es el filósofo, el matemático, el que
ya no tiene la necesidad de trabajar con elementos físicos, sino que su mente es su actividad principal. Y así vamos viendo como desde el pélvico hasta el cerebral va evolucionando cada vez, tenemos más energía que usar, tenemos más cantidad de energía útil para hacer cosas maravillosas, pero a la vez más peligro de que esa energía no la usemos, no la movamos y se vuelva una energía perversa, una energía que nos estanque, que genere enfermedades. Esa energía es realmente un compromiso para nosotros, necesitamos usarla, necesitamos moverla, y de ahí es donde el señor Noguchi, el maestro Noguchi, desarrolla lo que es el Seitai como una práctica diaria para poder restablecer el orden en el cuerpo a través de la expresión del movimiento. Cada uno de los objetos que existen en el universo muestran esas tendencias, como nos explicaba Katsumi. Cada una de las 7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares, cada una de ellas expresa una libertad de movimiento, o sea, todas ellas pueden tener implícitos los 5 movimientos, y la correcta alineación y movimiento de esa CVP nos regresa a la salud, nos regresa a una conciencia también de equilibrio y mucho más expandida. Nosotros hemos visto que como seres humanos nos vamos apartando del reino natural, es decir, de el fluir con las fuerzas naturales a través de ingenios, y cómo cada vez tenemos más energía que necesitamos usar para no enfermar. Pero en el mundo natural, en el mundo animal, los 5 movimientos se ven expresados de forma inversa. Vemos las estructuras de vida, las formas biológicas, por ejemplo, pluricelulares más primitivas son como los gusanos, ¿no? Formas parecidas a un gusano. El gusano, por ejemplo, expresa al revés las 2 primeras movimientos implícitos dentro de la resistencia del paso de un fluido, como son, por ejemplo, que el gusano se abre camino de una forma frontal y cuando se encuentra con un obstáculo debe pasar a la zona cerebral para observar un nuevo objetivo y de nuevo avanzar frontalmente. Sabemos que en la naturaleza se expresa de forma inversa, las formas más primitivas vienen desde lo cerebral, luego continúan con lo frontal y luego vamos yendo hacia el lateral rotativo y finalmente pélvico. Así como podemos ver que nosotros lo estamos haciendo de una forma inversa, como nos estamos alejando de un orden natural. En el capítulo de hoy quise compartirles este conocimiento como un tesoro que guardo de la experiencia que tuve en ese dojo zen en Barcelona, porque Katsumi Mamine fue una persona que me impresionó en gran medida. En su sola presencia sentías una profunda paz. Incluso antes de llegar al dojo, yo sabía si Katsumi estaba en el dojo o no, porque cuando salía de la parada del metro, a muchas cuadras de donde estaba el dojo, ya podía sentir ese sentimiento de paz, profunda paz, o no. Si no estaba él, no lo sentía. Cuando estaba él, lo sentía. Era algo realmente palpable, sensible, el grado de equilibrio que Katsumi Mamine trabajaba. Y por eso quise compartirles esta visión que complementa algunos conceptos que ya expuse en el vídeo anterior. Les dejo aquí en la descripción el link del vídeo para que lo puedan ver. Ahí también hablo de una visión muy parecida, pero explicada a través de lo que es las deidades del panteón egipcio. Hoy quise darles esta visión del Zen moderno a través de el arte del Seitai, que para mí es algo que marcó mi vida y que realmente me gustaría poderles transmitir en pequeña medida algunos conceptos para que lo puedan usar en sus vidas. Les recomiendo muchísimo que busquen la obra de Katsumi Mamine. La pueden encontrar en online, sus libros, y ahondar en esta arte zen moderna maravillosa. Hasta aquí llegamos en este capítulo. Nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta ahora.